¿sabes qué, hermano? Se necesita humildad. Hablarle del amor de Dios, hablarle de la misericordia de Dios. Una de las cosas que usted tiene que aprender, porque Dios lo va a usar a usted de una manera sobrenatural. Bueno, el título de esta clase es Los 4 enemigos. Los 4 enemigos. En nuestra relación con el Señor hay varios enemigos que se interponen entre Dios y nosotros. El primero de ellos es Satanás. Satanás es nuestro primer enemigo. Abra su Biblia en Efesios 6, 11, 12. Dice así: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces, aquí la palabra dice que tenemos que colocarnos una armadura. Colocarnos una armadura para que podamos estar como firmes. Es decir, que las personas que no tienen la armadura de Dios, porque esa armadura, cuando un soldado va a la guerra, se coloca una armadura. Y hay personas que se dejan de colocar la armadura, y cuando se dejan de colocar la armadura de Dios, pues ya no están firmes. Y la Biblia dice, vestidos de la armadura de Dios, ¿para qué? Para que tú puedas estar firme. Dice, ¿contra qué? Contra las acechanzas, contra los ataques de Satanás. Amén. Entonces, el diablo nos va a acechar a todos. Todos vamos a ser el punto blanco para Satanás. Él va a buscar la manera de acechar en nuestras vidas. Pero solo aquellos que estén firmes son los que lo van a poder resistir. Amén. Solo aquellos que se mantengan firmes con la armadura de Dios son los que van a poder tener la fortaleza para resistir al enemigo. Apocalipsis 12, 10 al 11 dice así: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Entonces, ya Satanás es un enemigo que, según la palabra que me dice, que ya está vencido. ¿Sabes? Según la palabra, Apocalipsis 12, 10 y 11, me dice a mí que ya Satanás está vencido. Pero ¿sabes qué? Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Dice que por la sangre del Cordero Él ha sido vencido. Amén. Por tanto, ya no tiene nada que hacer en nuestras vidas. Por eso no debemos de dejarnos engañar. No debemos dejarnos ser ese punto blanco contra las acechanzas que venga Él en contra nuestra, porque el Señor a nosotros nos ha dado armas. Amén. Armas para resistirlo, armas para enfrentarlo. Amén. Y dice que Él es el acusador de nuestras almas. Es decir, que Él se presenta y comienza a decirle: pero mira lo que está haciendo tu hijo, el que tú limpiaste con tu sangre. Es el acusador. Él es el que se presenta ya y a decir: mira lo que está haciendo. Está robando, está diciendo mentira. Mira, no perdona. Mira, tiene tanto tiempo que no le habla a su mamá, a su papá. Entonces, el Satanás, ¿qué hace? Si nosotros comenzamos a darle terreno al enemigo, él va a comenzar, ¿verdad?, a acechar en contra nuestra. Y se va a creer con derecho de acusarnos. Amén. Es por eso que la palabra dice que debemos estar vestidos de esa armadura. Amén. Para poder estar firmes contra toda acechanza. El segundo enemigo es la carne. El segundo enemigo es la carne.
Gálatas 5, 16 y 17 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Es decir, que cuando el versículo dice andad en el Espíritu, dice y no satisfagáis los deseos. No te dice y no vas a tener deseos. Los deseos de la carne van a estar allí en cada uno de nosotros. Nosotros vivimos en un cuerpo, en una carne pecaminosa. El pecado va a estar allí. La carne va a desear pecar. El deseo va a estar allí. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que no lo satisfagáis. Es como cuando tú tienes mucha hambre. ¿Y qué es lo que satisface? Un buen plato de comida, una pasta así con caraota, queso, un huevito, aguacate, arepa. Y usted se llena y come y usted dice, ahora sí. Pero ¿sabes qué? El Señor te dice, la carne te va a pedir adulterio. La carne te va a pedir pornografía. La carne te va a pedir fornicación. La carne te va a pedir que tú robes, que tú tomes lo que no es tuyo. Pero ¿qué te dice el Señor? No satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Sino que debemos de andar en el Espíritu. Y dice, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu. ¿Sabe? Nosotros tenemos las 24 horas del día una lucha continua. Una lucha continua entre el Espíritu y la carne. Y entonces, una lucha en la cual no podemos satisfacer los deseos de la carne. Pero para no llegar a satisfacer, lo que tenemos que hacer, alimentar el Espíritu. Tenemos que alimentar el Espíritu. Porque si nosotros alimentamos la carne, entonces ¿cómo está el Espíritu? Débil. Débil, hermano. Cuando una persona, en vez de orar, está 3 horas viendo novela, ¿qué está alimentando? La carne, hermano. En vez de levantarse en la mañana y buscar la presencia de Dios y leer la palabra, se mete en internet a ver todo lo que aparece allí, hermano. Está alimentando la carne. Muchas veces en las conversaciones, que a veces conversaciones nos reunimos para chismear, para hablar del otro, para criticar. ¿Qué estamos alimentando? La carne. Entonces, la carne, si la alimentamos a ella, ella va a ser fuerte y ella va a gobernar nuestras vidas. Pero si alimentamos el Espíritu es el que va a estar fuerte en nosotros y vamos a poder vencer la carne. Amén. Entonces, anote allí, con el Espíritu tenemos que derrotar la carne. Con el Espíritu tenemos que derrotar la carne. ¿Cómo alimento el Espíritu? Lo puedo alimentar de 3 maneras. La primera es con oración. A través de la oración yo estoy alimentando mi espíritu. Por eso es que la palabra dice que el Señor anda buscando adoradores como en espíritu y en verdad. Que cuando tú llegues a esa oración sea una oración en espíritu. Amén. Hay un dicho por allá que dice que la persona que no ora, ¿qué sucede? La que no ora dice que el diablo se lo devora. Y la que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Ok. Entonces quiere decir que yo tengo que orar, porque orando voy a alimentar mi espíritu. La segunda es a través del ayuno. Debo ayunar. Cuán difícil es a veces, hermano, poder ayunar. Pero es necesario hacerlo. Tenemos que doblegar nuestra carne, tenemos que ayunar, porque eso fortalece nuestro espíritu. Amén.
El que no ora, la carne se lo va a devorar, se lo va a comer la carne. Va a andar todo el tiempo queriendo hacer las obras de la carne. Va a andar pensando en cómo satisfacer la carne. Y el tercero que podemos alimentar el espíritu es a través de la lectura. Leer la Biblia. La palabra de Dios es pan de vida. Y el que no come ese pan va a estar como desnutrido. Si una persona no se alimenta bien, si una persona no come bien, esa persona ¿cómo está? Va a estar desnutrida. Y una persona desnutrida es una persona que no puede realmente ejercer su función. Usted ve que una persona desnutrida todo el tiempo cansado, no tiene fuerza, no rinde. Y así vemos gente en el pueblo de Dios. Espiritualmente están desnutridos. ¿Por qué? Porque no se alimenta el espíritu. Tenemos que alimentar el espíritu a través de la oración, a través del ayuno y a través de la lectura. Amén. Ok, ¿qué quiere la carne? La carne siempre va a pedir que nosotros satisfagamos sus deseos. Usted dice, pero Pablo decía, lo que yo no quiero hacer es lo que hago. Tenemos esa lucha, ¿verdad? Usted dice, ay, pero es que yo no quiero ser así, pero es que yo no quiero chismear más, Señor. Yo voy a hacer un pacto contigo que yo no voy a... Ay, pero cuando usted ve a esa hermanita, usted no puede y usted se le va y se le olvida el pacto y usted dice, ay, hermana, usted viene, mire, y cuando usted viene, bueno, se comieron a medio mundo y usted alimentó esa carne bien alimentada. Yo anoche estaba en un lugar donde una muchacha, que es la que me hace las uñas, y yo llego al lugar y digo, hola, Joana, ¿cómo estás? ¿Cómo está, pastora Xiomara? Entonces yo estoy allí y digo, la señora dice, ya le doy el trono, me dice la señora. No, tranquila, le digo yo, tómese todo su tiempo. Y yo me paro allí y comienzo a jugar con la niña de la muchacha. Y comenzamos a hablar, y ella está hablándole allí, invitándola para una célula. Y yo estoy allí en la conversación, y cuando yo me siento, la señora, es una maestra, se queda en el lugar, y seguimos allí compartiendo, y Joana le dice, maestra, ella es pastora. ¿Y sabes qué dijo ella? Cuando usted entró, yo la vi diferente. Yo dije, ella tiene que ser cristiana. Cuando usted comenzó a hablar, yo la observé, yo dije, ella tiene que ser cristiana. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que mostrar al mundo, que somos diferentes. No podemos comportarnos como la gente del mundo, hermano. Aún con nuestra manera de vestirnos, tenemos que reflejar que nuestra vida la gobierna es Jesús. Amén. Porque ¿sabes qué? Muchas veces son los deseos de la carne la que nos gobierna. Y cuando los deseos de la carne nos gobierna, nuestra manera aún de vestir va a ser para satisfacer los deseos ¿de quién? De la carne, hermano. De la carne. Nuestra manera de hablar. Muchas veces cuando nos encontramos delante de personas, y si ellos comienzan a decir un chiste de eso que llaman morado, negro, y usted comienza allí a reírse, ya usted está participando del mundo. La gente tiene que ver y decir, es más, cuando yo voy de la joven, y ella a veces se le sale una palabra y me dice, ay, perdón, pastora, y ella está en su casa. Pero ¿sabes qué? Tenemos que marcar la diferencia. No satisfagamos los deseos de esta carne, hermano. Porque la carne no se cansa. Dice la Biblia que el ojo no se sacia. En los hombres, y hoy en día también se ven en las mujeres. Decía un hermano, el espíritu del ventilador. Pero tenemos que tener cuidado que nosotros no seamos instrumentos para que los hermanos se vuelvan espíritu de ventilador. ¿Usted sabe a qué me refiero? La Biblia habla de la vanagloria de la vida, una gloria vana. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado del mundo, tenemos que tener cuidado de las modas que ofrece el mundo. ¿Cuáles son las modas que ofrece el mundo? Y es nuestra lucha. Yo tengo mi lucha con mi hija.
Samaí, no te pongas esa blusa. Samaí, ponte la blusa debajo. Mamá, tú me dices a mí, pero fulano de tal se la lleva. No importa, ya ellos, no te la pongas tú. Un día se dio con una hermana que se colocó un vestido corto y le dije, pétame tu licra porque se le va a mandar a poner dentro de la iglesia. A una muchacha que trajimos. Y yo le digo, ¿te la voy a dar? Porque hay una lucha. La carne va a querer satisfacer esos deseos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. No somos imitadores de este mundo. Nosotros somos imitadores ¿de quién? De Dios, de Jesús. Vamos a imitar a Jesús. Vamos a imitarlo. Nosotros no podemos permitir. A mí me pasó con Fabricio. Cuando salieron los juegos de esos que salieron unas rayas que se le hacían aquí a los niños. Y Brenda estaba ahí atrás que quería hacerle las rayas a Fabricio. Y cada vez que le tocaba cortar el cabello, yo decía, yo lo llevo. Y lo llevaba yo, hermano. Porque yo sabía que si ella se lo llevaba, me le iba a hacer las rayas al muchacho en la cabeza. ¿Ah? Entonces es una lucha. Nuestros hijos lo arropan el mundo. ¿A dónde? En el liceo. A nuestros hijos lo arropan el mundo, sus amistades. Lo arropan, hermano. Yo ayer hablaba con una persona y le decía, es que fuerte. Me dice, mira, hoy en día uno deja ir al muchacho al liceo, pero ¿qué hacen allá? ¿Qué ven? Y entonces el deseo está ¿dónde? Aquí, hermano, en la carne. Pero nosotros que estamos buscando al Señor no podemos satisfacer los deseos de esta carne. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado con el mundo. Amén. No satisfacer los deseos del mundo. No te dejes comprar por las cosas que te ofrece el mundo. Esas cosas son pasajeras. Lo que ofrece el mundo es pasajero. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿sabe? El que es nacido de Dios, dice, vence al mundo. El que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. El cuarto enemigo es, ¿cuál es el cuarto enemigo? ¿Sabe que este es el más fuerte? De todos los enemigos este es el más fuerte. ¿Sabe cuál es? Diga usted, yo mismo. Dígase así, yo mismo. Ese es el cuarto enemigo, yo mismo. Mi ego, yo, ese es el más fuerte. Y 1 Timoteo 4:16 dice así, ten cuidado. Dile al que está a tu lado, ten cuidado de ti mismo. No dice ten cuidado de tu esposa, ni de tu esposo, ni de tu vecino. Ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Quién lo entenderá? El corazón del hombre es engañoso. Tenemos que tener cuidado de no dejarnos guiar por lo que dice el corazón. Entonces no hay que gente que no perdona y dice, no, pero es que yo no lo voy a perdonar porque mi corazón no lo siente. ¿Por qué se está dejando guiar? ¿Por qué? Por el corazón. Entonces el corazón del hombre es como, es engañoso y es perverso. Amén. Y somos tú y yo quienes vamos a decidir quién vive y quién gobierna nuestra vida. Amén. Somos nosotros los que vamos a decidir quién vive aquí, quién gobierna aquí. ¿A quién voy a darle yo alimento? ¿Al espíritu o a la carne? Amén. Yo puedo enseñarte hoy que tú tienes que alimentar al espíritu, pero eres tú quien vas a tomar la decisión si lo alimentas o no lo alimentas. Amén. Entonces anote allí, con esto culminamos. A Satanás se le vence con fe en el nombre de Jesús. Satanás, que es el primer enemigo, se le vence con fe en el nombre de Jesús. Las obras de la carne desaparecen y las hacemos morir al no satisfacerla, es decir, al no alimentarlas. El mundo es vencido a través de nuestra fe.
el mundo es vencido a través de nuestra fe. Y nos vencemos a nosotros mismos cuando nos cuidamos para no autoengañarnos. Amén. Y nos vencemos a nosotros mismos cuando nos cuidamos para no autoengañarnos.